Vamos a analizar el siguiente problema para reforzar un poco la parte de aplicación de derivadas para encontrar máximos. Y el problema dice lo siguiente: la rapidez en miligramos carbono sobre metro cúbico por hora en que la fotosíntesis tiene lugar para una especie de fitoplancton es modelada por la función P igual a 100i sobre i cuadrada más i más 4, donde i es la intensidad de luz, medida en miles de pie candela. ¿Para qué intensidad de luz P es máxima? Entonces están pidiendo encontrar qué valores de la intensidad de luz nos van a asegurar una rapidez de fotosíntesis mayor. Entonces, en este caso, pues ya tenemos varios pasos resueltos, porque primero que nada ya tenemos la función, y aparte la función ya está con una sola variable. Entonces, nuestro problema ya está un poco más avanzado, o más con mayor cantidad de datos. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente paso, que es derivar esta función. Entonces, vamos a hallar la derivada de la función P. Solamente que aquí vamos a aplicar nuestra fórmula para derivar funciones. Recordemos que la derivada de un cociente de funciones es igual a, primero vamos a derivar el valor de arriba multiplicado por la función de abajo, a como está. Vamos a hacer una resta y ahora derivamos la función de abajo y vamos a multiplicar por la función de arriba. Y por último, la función de abajo la vamos a elevar al cuadrado. Esa es la fórmula para hacer este tipo de derivadas. Entonces, vamos a identificar en esta función, pues recordemos que lo de arriba va a ser u y lo de abajo es v. Por lo tanto, nuestra derivada va a quedar de la siguiente manera. Primero vamos a derivar la función de arriba, y como es una función lineal, recordemos que la derivada de las funciones lineales es igual a la constante. Ahora, entonces en este caso k sería 100 y la x sería la letra i. Por lo tanto, la derivada de esa función solamente es 100. Y esto lo vamos a multiplicar por la función de abajo, que es i cuadrada más i más 4. Ahora vamos a hacer una resta y ahora vamos a derivar la función de abajo. Y en la función de abajo tenemos tres tipos de funciones. Tenemos una función que cumple con la forma kx a la n. Tenemos una función que cumple también con la forma kx. Y tenemos una función que cumple con la forma de solamente una constante. Entonces, por reglas, recordemos que en este caso la fórmula de kx a la n sería bajar la n a multiplicar con la constante, y a la n de arriba le vamos a restar 1. Para una función lineal como es kx, pues la derivada solamente es k. Y para una función constante, siempre la derivada es 0. Por lo tanto, aplicando esa regla con la función de abajo, tenemos i al cuadrado. Ahora, i no tiene un coeficiente, por lo tanto el coeficiente k vale 1, y el 2 baja a multiplicar con ese 1, por lo tanto tenemos 2 veces i. Y al 2 que está arriba le vamos a restar 1, nos queda 1, que ya no se va a escribir. Luego tenemos signo más, tenemos la función i, también la función i, el coeficiente que es k vale 1, por lo tanto la derivada de una función lineal es solamente la constante, y como el coeficiente constante es 1, pues solo nos va a quedar 1 para la derivada de i. Y por último, la derivada de 4, que es una constante, siempre va a ser 0, por lo tanto derivada de 4 es 0, ya no se va a escribir. Y esto lo vamos a multiplicar por la función que tenemos arriba, ¿sale? Y la función de arriba es 100i, por lo tanto aquí es multiplicado por 100 veces i. Por último, abajo vamos a elevar la función al cuadrado, y la función es i cuadrada más i más 4 igual, pero elevado al cuadrado, ¿sale? Entonces ahí tenemos ya la función que vamos ya es la derivada. Lo único que vamos a realizar ahora es tratar de simplificar lo más que se pueda la función. Tenemos entonces por aquí la derivada es igual, aplicamos aquí distributiva de la multiplicación, tenemos 100 por i cuadrado es 100 i cuadrado, luego más 100 por i que tenemos aquí es 100i, más 4 por 100 tenemos 400.
Ahora vamos a aplicar aquí esta multiplicación, tenemos el signo menos y vamos a resolver primero la ecuación que está del lado de la multiplicación que está al lado derecho. Tenemos 100i por 2i sería 200i al cuadrado, más 100i por 1 es 100i. Esto dividido entre i cuadrado más i más 4 elevado al cuadrado. No lo vamos a desarrollar porque vamos a observar más adelante que no es necesario hacerlo. Entonces vamos a dejarlo representado, ahí está. Y ahora vamos a aplicar aquí ley de signos en la parte de este paréntesis. Tenemos entonces que la derivada es igual a 100i cuadrado más 100i más 400 menos por más menos 200i cuadrado y menos por más menos 100i sobre i cuadrado más i más 4 elevado al cuadrado. Vamos a simplificar la parte de arriba. Tenemos por aquí 100i positivo y menos 100i. Estos se van a eliminar. Y aparte tenemos 100i cuadrado menos 200i cuadrado, lo podemos simplificar. Entonces tenemos dos números que están en este caso restando. Por lo tanto es una resta y como el mayor es 200, tiene signo negativo, la resta nos va a quedar negativa. Menos 200 menos 100. Menos 200 más 100 nos queda menos 100 i cuadrado. Y aparte nos quedó solamente el 400 sobre i cuadrada más i más 4 elevado al cuadrado. Ahora ya tenemos entonces la derivada lo más simple que se podía. Nuestro siguiente paso va a ser igualar esta derivada con 0. Entonces vamos a aplicarlo por aquí. Tenemos que la derivada, y bueno, de hecho esta derivada, acuérdense que más adelante la vamos a ocupar. Entonces vamos a tener por acá la derivada igualada con 0 sería menos 100i cuadrado más 400 sobre i al cuadrado más i más 4 al cuadrado igual a 0. Ahora vamos a resolver esta ecuación, pero para resolver esta ecuación vamos a observar lo siguiente. Recuerden que la parte de abajo no la habíamos desarrollado, porque ahorita van a observar qué ocurre. Recordemos que cuando tenemos una ecuación racional, o sea que involucra una división entre dos términos con variables o con incógnitas, podemos aplicar el siguiente criterio, siempre y cuando la parte de abajo sea positiva. Entonces, ¿cómo sabemos que la parte de abajo va a ser siempre positiva? Porque si se dan cuenta aquí, al elevar al cuadrado, no importa qué resultado nos quede adentro, esto se va a convertir en positivo. ¿Por qué? Porque por leyes de exponentes, cualquier número, aunque sea negativo, si se le da una potencia par, siempre se va a convertir en un número positivo. Y como la parte de abajo es positiva, entonces podemos pasar esto a multiplicar al lado contrario. Entonces tenemos por aquí esto que está aquí abajo, lo podemos pasar, que está dividiendo, puede pasar a multiplicar al otro lado. Y como al otro lado tenemos un 0, pues esto nos va a quedar solamente como menos 100 i cuadrada más 400 igual a 0. Y ahora vamos a resolver esta ecuación, que es una ecuación cuadrática. No es necesario aplicar en este caso fórmula cuadrática, porque como solamente tenemos una sola variable, pues podemos despejarla de manera más sencilla. Entonces tenemos por aquí, tenemos acá esto, menos 100i cuadrada, y vamos a pasar de 400 al otro lado. Como está positivo, va a pasar como negativo, menos 400. Y ahora vamos a despejar la i cuadrada. Vamos a quitarle ese menos 100 que está multiplicando. Vamos a pasarlo dividiendo, menos 400 entre menos 100. Y esto es igual a menos entre menos más, 400 entre 100 es 4. Y por último vamos a sacar la raíz cuadrada de i cuadrada. Pues si aplicamos raíz aquí y raíz acá,
tenemos que y es igual a más o menos 2. Recordemos que siempre nuestras raíces van a tener dos valores, un valor positivo o un valor negativo. Ahora bien, tenemos entonces dos puntos críticos, pero no nos interesa analizar los dos. ¿Por qué no vamos a analizar los dos puntos críticos? Porque estamos hablando de una variable que es la intensidad de luz. Entonces, de entrada, la intensidad no puede ser un valor negativo, ¿sale? La intensidad de luz no puede ser negativo porque entonces eso no es posible, ¿sale? Solamente se puede medir la presencia de luz, no la falta de luz. Entonces, vamos a analizar solamente qué ocurre con el valor de 2. Entonces, vamos a analizar el valor de 2 como un punto crítico. Entonces, lo único que nos falta hacer es saber si este punto crítico es un máximo o es un mínimo. Entonces, vamos para el otro, vamos a abrir una nueva página y vamos a ver qué ocurre. Recordemos que tenemos que encontrar entonces un valor del punto crítico, que en este caso es 2. Tenemos que encontrar un valor antes y un valor después. Vamos a obtener para esto valores sencillos. Vamos a probar con el valor de 1 y vamos a probar con el valor de 3. Y vamos a sustituir en nuestra derivada, que recordemos que la derivada nos había quedado de la siguiente forma. Nos había quedado como menos 100i cuadrado más 400. Entonces ponemos por acá menos 100i cuadrado más 400 menos 100i cuadrado más 400 sobre, teníamos i cuadrado más i más 4 al cuadrado. Vamos a sustituir entonces los valores que estamos probando. Primero el valor de 1 y luego el valor de 3. Entonces, para el valor de 1 tenemos menos 100 por 1 al cuadrado más 400 sobre 1 al cuadrado más 1 más 4. Y vamos a resolver esto. Tenemos 1 al cuadrado es 1 por menos 100 es menos 100 más 400 sobre 1 al cuadrado es 1 más 1 más 4 al cuadrado. Ahora, no es necesario que terminemos de hacer la operación. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa es conocer el signo de la operación. Si observamos esta resta de arriba, tenemos un número positivo grande o mayor, restándole un número negativo, pues un poco que es menor. Entonces, por lógica aquí, este valor de arriba nos va a quedar positivo, ¿sale? Y ahora observemos qué ocurre adentro. Tenemos una suma de puros números positivos y aparte es elevado al cuadrado. O sea, todo lo que tengamos adentro siempre va a seguir siendo positivo. Por lo tanto, aquí tenemos más entre más y esto nos da más entre más. Por leyes de signos es más. Quiere decir que nuestra derivada de este lado va a ser positiva. Vamos a hacer ahora lo mismo pero del otro lado. Vamos a hallar la derivada ahora pero con el valor de 3. Entonces vamos a hacer esto. Tenemos misma fórmula de derivada, menos 100 por 3 al cuadrado más 400 sobre 3 al cuadrado más 3 más 4 al cuadrado. Tenemos ahora 3 al cuadrado es 9 por menos 100 es menos 900 más 400. Todo esto dividido entre 3 al cuadrado es 9 más 3 más 4 y al cuadrado. Y observemos lo siguiente, también no hay que terminar la operación porque en este caso ahora tenemos un número negativo que es mayor con un número positivo que está sumando pero es menor. Por lo tanto, la resta de arriba nos va a quedar negativa. Y recordemos que en la parte de abajo pues tenemos puros números positivos sumando y aparte tenemos por aquí un valor al cuadrado, por lo tanto esto nos va a dar positivo y aplicando ley de signos menos entre más es menos. Por lo tanto la siguiente derivada del otro lado nos va a quedar negativo y como tenemos un cambio de más a menos en las derivadas, entonces esto es un máximo. Por lo tanto, y para concluir el problema, tenemos que
para que la intensidad para qué intensidad de luz P es máximo, pues P es máximo para la intensidad igual a 2, que es nuestro punto crítico, que ya hemos dicho que ahora es un máximo, 2, pero recordemos que esto está en miles de pies candela, por lo tanto P va a ser máximo, un poquito mejor por acá, P es máximo para la intensidad, que es I, igual a 2000 pie candela. Y con eso tenemos ya el resultado de nuestro problema. Entonces, espero que con esto quede un poquito más reforzado la parte de máximos. Recordemos que son los mismos pasos tanto para máximos y más adelante para lo que vamos a ver de mínimos. Mismos pasos, tenemos la función, tiene que estar con una variable, derivamos, la derivada la igualamos con 0, resolvemos la ecuación, tomamos un punto antes y un punto después, lo evaluamos en la derivada y observamos los cambios de signos. Si pasa de más a menos es un máximo y si pasa de menos a más es un mínimo.